de que uno de nuestros hermanos pueda exponer un sermón para todos y cada uno de ustedes. El deseo es que sea de bendición y que pueda ser edificada la iglesia. En esta noche quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Francisco Hernández. Le voy a pedir que pase aquí al púlpito. Adelante. Buenas noches, hermanos. Agradezco al Señor por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradezco que ustedes estén aquí el día de hoy, porque de cierta manera forman parte de este proyecto que se conoce como COTEC. Quiero que me acompañen a nuestro texto base, que es Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra alguno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por permitirnos estar en esta hora unidos, Señor. Da gracia a tu siervo, Señor, y que pueda proferir las palabras que provienen de tu corazón. Abre el entendimiento de mis hermanos, Señor, y que estas palabras que esta noche yo pueda exponer sean para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, que tú dirijas esta hora, que tú muevas las cosas para que pueda tu palabra ser comunicada, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Este mensaje lo he titulado El poder del perdón. Y quiero iniciar esta predicación compartiéndoles el testimonio de uno de nuestros hermanos reconocidos que seguramente alguna vez habrán escuchado de él. Nuestro hermano Guille Ávila. Aquella hora recibió una noticia. Su hija había sido víctima de un homicidio. Pero lo más impactante de todo esto es que este homicidio fue perpetrado por su propio esposo. ¿Qué pasaría por tu mente si estuvieras viviendo una situación así? ¿Qué emociones saldrían a relucir? ¿Sería válido odiar a esa persona? ¿O incluso desearle la muerte? A la brevedad, nuestro hermano Guille Ávila tomó un vuelo y entró en la cárcel en la cual su yerno estaba preso. Al entrar por esa puerta, este hombre estaba impactado por ver a su suegro. Pero más impactado estuvo cuando nuestro hermano profirió las siguientes palabras. No te espantes, que yo te amo. Lo que este hombre no sabía es que nuestro hermano, desde la hora en la cual recibió esta tremenda noticia, se postró, oró y ayunó para que él pudiera ser salvo.
mi hija ya está muerta, pero tú necesitas salvación. Aquel hombre, conmovido por esas palabras, le abrazó y entregó su vida a Cristo. ¿No es esto lo que hubiera hecho Cristo? ¿No ha hecho tangible el perdón en nuestra vida? ¿No es por medio del perdón que podemos reflejar a nuestro Señor? Por medio de esta experiencia, un alma fue salvada. Y nuestro hermano Guille pudo comunicar con tal autoridad el tema del perdón, que podía decir, si no vivimos el Evangelio, no hay propósito para predicarlo. Y si algo podemos ver a través del Evangelio de nuestro Señor Jesús, es el perdón. Es por eso que quiero que me acompañen a nuestro primer punto, el cual es, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón, hermanos? El perdón, la palabra proviene del latín, de dos verbos, del prefijo per y del latino donare, que significan respectivamente pasar, cruzar, adelantar. Y donare, que es donar, obsequiar. Y contiene un poderoso mensaje esta palabra y este concepto. Se cree erróneamente que perdonar es olvidar la falta. Muchos creen que perdonar es hacer como si la ofensa no hubiera pasado, como si nadie te hubiera ofendido. Pero el perdón, más que eso, es pasar por alto la ofensa del que te ha ofendido. El perdón es cortar de tajo el rencor, el resentimiento, la ira, la amargura. El perdón no te hace olvidar la ofensa. El perdón te hace que cuando veas a tu hermano, no venga a ti toda esta serie de emociones que hemos mencionado. El perdón es un verbo, una acción y por lo tanto una decisión consciente. Procedente no de nosotros, no de lo que pueda haber en nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno, sino es procedente de Dios. Y la podemos aplicar gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos ver en la historia del Génesis a José, cómo vivió todo lo que tuvo que vivir para poder convertirse en ese hombre importante que Dios usó. Vemos cómo fue despreciado por sus hermanos, cómo fue desechado. ¿Qué creen que pasaba por la mente de José en esos momentos? Estando ahí en la cisterna, viendo cómo se alejaban sus hermanos. Y posteriormente, cuando lo sacaron, lo vendieron como esclavo en Egipto. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué se pudo estar gestando en el corazón de José? Todos esos años que fue esclavo y posteriormente fue echado en la cárcel. Pero la respuesta de José fue perdonar a sus hermanos. Cuando los vio, procuró el bien para ellos y se los demostró. El perdón nos distingue como hijos de Dios. Tenemos la capacidad de perdonar. En el mundo puede haber muchas soluciones aparentes ante este conflicto, pero ninguna
de estas soluciones tiene las características del perdón y sus beneficios, sus bendiciones. El perdón te lleva a dejar a un lado el yo en pos de un bien mayor. Acompáñenme al segundo punto, el cual es: ¿por qué debo perdonar? La necesidad del perdón nace desde el momento en el cual hubo pecado. Y no es sino hasta la ley en la cual nos es demostrado y podemos ser conscientes del agravio. Primeramente con Dios y en segundo plano para con tu hermano. Es un hecho inherente en nuestra naturaleza que mientras vivamos en este mundo en el cual el pecado está presente, vamos a pecar en contra de nuestros hermanos. Los vamos a ofender y nos van a ofender. Es una fantasía ilusoria pensar que estas cuestiones no se van a presentar en la iglesia. No podemos obviar el hecho de que mientras vivamos en este mundo estamos sujetos a nuestra carne. Nosotros ofendemos, nosotros lastimamos, nosotros agraviamos con nuestros actos, con nuestras palabras. Por eso existe la necesidad del perdón. Y si tú vas buscando una iglesia donde nadie te ofenda, donde todos sean perfectos, donde nadie te vaya a lastimar, pues vete sentando porque no vas a encontrarla. En la carta a los Gálatas, el hermano Pablo hace mención de un suceso que ocurrió en la iglesia de Antioquía, en el cual tiene como protagonista a nuestro hermano Pedro. Y ustedes dirán, ¿Pedro? Sí, Pedro. Quien fue partícipe de hipocresía con tal de agradar a los hermanos que tenían estas enseñanzas judaicas, y que pues ciertamente con esta acción ofende y lastima a los hermanos gentiles. ¿No nos deja ver esto, que aún hay pecados, que aún un apóstol del Cordero puede ofender? Entonces existe una necesidad de perdonar. Necesitamos del perdón en la iglesia. Somos hermanos. Uno es nuestro Padre, quien nos insta a crecer en madurez. Y es precisamente por medio de las ofensas que nosotros podemos crecer, que nosotros podemos madurar, que nosotros podemos demostrar quién es el que vive en nosotros. No es algo que haga yo por mis fuerzas, no es algo que pueda yo hacer en mi capacidad humana, si no proviene de parte de Dios, si no viene por medio del Espíritu Santo. Tú no eres capaz de perdonar. Estos roces prueban lo que hay en nuestro corazón. ¿A qué le hemos dado lugar? ¿Qué no hemos dejado ir? Y nos confrontan con nuestra relación con Dios.
El perdón implica abrir tu corazón. Y sí, seguramente dolerá, pero es mejor ese pequeño dolor temporal a estar cargando toda una vida con esta cuestión. Que cada vez que tú pienses en tu hermano, lo veas, solamente venga a ti odio, resentimiento, maledicencias, cuando este no es el plan y el propósito de Dios para con nosotros. Entonces surge una pregunta, y es nuestro siguiente punto: ¿cómo debo perdonar? Ninguno está exento de perdón. Todos hemos ofendido primeramente a Dios y todos necesitamos de perdón. Necesitamos perdonar como Dios nos ha perdonado, como Cristo nos ha perdonado. Eso lo podemos ver en nuestro pasaje base. Él no se acuerda de nuestras ofensas. Las he echado a lo más profundo del mar y ahí permanecerán. ¿No necesitamos hacer esta acción nosotros también si decimos llamarnos cristianos? Si decimos ser hijos de Dios, de aquel que perdona. En el libro de los Hechos podemos ver un paralelismo muy interesante. Esteban, un diácono de la iglesia primitiva, era interrogado y posteriormente fue sacado para ser apedreado hasta ser muerto. E incluso en ese momento, él reflejó a su Señor. Cuando dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿No nos recuerda a nuestro Señor Jesús clavado en esa cruz y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿No es esa la mejor manera de demostrar que somos igual que Él? Es por ello que necesitamos hacernos una pregunta. ¿Qué tan grande ha sido la ofensa que han hecho en contra mía? ¿Cuál puede ser la más grande de las ofensas? Ayúdenme. Algo que ustedes digan: esto no lo puedo perdonar. ¿Never? A lo mejor un robo, una robo, mala palabra. Una mala palabra. ¿Gil? Pues un asesinato, ¿no? ¿Un asesinato? ¿Padre? Un secuestro, violación. ¿Viri? ¿Qué se te puede ocurrir que no pueda ser perdonado? Que tú digas: esto yo no lo puedo perdonar. Pues yo creo que sí va más en razón de la muerte de alguien. ¿La muerte de alguien? O sea, el asesinato de alguien, ¿no? O sea, de alguien que te duele. Robert, Ere. ¿Qué es algo que ustedes podrían decir: esto no tiene perdón? Estaba comentándole a Denida, el Paquito, pues el abuso de los niños, ¿no? La pederastia, todo esto, la gentes que hacen esas cosas, eso para mí se me hace pues muy fuerte y es algo difícil de perdonar.
Pues así como, pues también un asesinato es algo que no podría perdonar, o sea, no. Bueno, son buenas respuestas las que me han dado. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué ofensa no puede ser cubierta por la sangre de Cristo? ¿Qué pecado no puede ser limpiado con su sacrificio? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa. Pero eso es para otro tema. Entonces podemos ver que si Dios lo ha perdonado, ¿por qué nosotros no habríamos de perdonarlo? Si Dios ha tenido a bien condonar esa deuda, ¿por qué nosotros no habríamos de hacer lo mismo con nuestros hermanos? No hay nada imperdonable para Dios, en el sentido de que nosotros podemos limpiar nuestro corazón. Nosotros podemos no contaminarnos con todas estas cosas que antes mencionamos, haciéndolo como lo hizo Cristo. ¿Matar a alguien? Dios nos perdonó y fuimos nosotros quienes provocamos la muerte de su Hijo, quienes lo clavamos en la cruz en cierto modo. Fue nuestra culpa. Y todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, Dios las ha perdonado. Y nos pide que hagamos lo mismo. Entonces, vayamos a nuestro siguiente punto, que es esta pregunta: ¿para qué debo perdonar? Una de las consecuencias de perdonar es la libertad. Dejas de ser esclavo del dolor, de la ira, de la amargura, del resentimiento, del rencor. Al perdonar eres libre de pecado, pero también aspiras al perdón de Dios. En Mateo 6 podemos encontrar la oración base, que es el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Una de sus partes nos dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estamos perdonando a los que nos ofenden? ¿A los que nos deben? Eso lo ahonda en Mateo 6, 14 y 15, donde dice que si nosotros perdonamos, así nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Otra consecuencia de perdonar es que es el primer paso para una restauración. Es el primer paso para poder seguir teniendo esa comunión que nuestro Padre nos ha mostrado que tenemos que tener con su Santa Iglesia, porque somos un cuerpo. Al perdonar, podemos ver a nuestro hermano y abrazarlo en el amor de Cristo.
Su palabra lo dice, que el amor cubrirá multitud de pecados. Quiero contarles una historia que cuando yo la oí, ciertamente conmovió mi espíritu. ¿Alguien conoce a Facundo Cabral? ¿Lo ubica? Más o menos. Un cantante. Sí. No soy de aquí ni soy de allá. Bueno. Dio cáncer en los... Sí. Facundo Cabral vivió una infancia muy difícil. Fue abandonado por su padre un día antes de nacer. Y su abuelo echó a su madre, a él y a sus hermanos a la calle. Una noche, presentando uno de sus conciertos en Buenos Aires, ahí le vio, en el pasillo, y lo reconoció por una foto que tenía su mamá. Era aquel hombre que los había abandonado. ¿Pueden pensar qué pasaba en ese momento por la mente de Facundo? ¿Pueden imaginar las emociones que se estarían gestando dentro de él en ese preciso instante? No queda más que imaginarnos lo que pudo haber sido. Él decía al respecto: agotó todo el odio que había acumulado en mí. Lo odié tanto y tan profundamente porque había dejado sola a mi madre con 7 hijos. Aprendimos todos a tener el cielo por techo y la lucha por sobrevivir se volvió prioridad para los 8. Murieron 4 de hambre y de frío. 3 sobrevivimos en milagro. Pero estando ahí, frente a su padre, recordó las palabras que su madre alguna vez le había dicho. Y su madre le decía: tú, que caminas tanto, que andas de gira por todos lados, un día te lo vas a encontrar. Un día te lo vas a cruzar en el camino. Y cuando lo hagas, cuidado con juzgar. Recuerda lo que te he enseñado en la Biblia, que dice en la Biblia: honrarás a tu padre y a tu madre. Ten en mente que ese hombre que vas a encontrarte es el hombre que más ama y que más amará tu madre. Y tercero, y esto es una orden: dale un abrazo y dale las gracias. Porque por él estás aquí. Porque por él estás gozando las maravillas de Dios en esta tierra. Porque por él estás viviendo la vida que tanto amas. Recuerda que la vida no solamente te la di yo, sino también tu Padre. No lo olvides. Fue entonces cuando se acercaron y se abrazaron. Fueron amigos por el resto de la vida de su padre.
Facundo podía expresar las siguientes palabras. Aquella vez me liberé y dije, mi Dios, qué maravilloso es vivir sin odio. Me costó años perdonar y pude hacerlo en un segundo. Es por eso que yo quiero compartirte esto en este hora. Porque yo quiero que tú seas libre. Porque yo quiero que tú dejes de lado los resentimientos, el rencor, que puedas ser libre. Que puedas aspirar a ser perdonado por el Padre. No podemos pensar en el para qué, sino remitirnos a lo expuesto por nuestro Señor Jesús. Cuando el apóstol Pedro, su discípulo, le hacía la siguiente pregunta. Padre, Dios, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Acaso serán 7? Y creo que para muchos ya nos parece, o al menos viviéndolo en ese momento en el cual nos ofenden, pues ya nos parecen suficientes. Y entonces nuestro Señor Jesús le dijo, no solamente te digo que 7, sino que hasta 70 veces 7. Y nos habló de una parábola en el cual era un rey que una noche se le dio por sacar sus libros de contaduría. Y entonces se dio cuenta que había un siervo que le debía mucho. Haciendo la conversión, créanme que no le iba a alcanzar la vida para pagarle. Y eso imaginando que ganaba el doble del salario mínimo, que no creo. Y entonces está ahí este siervo y el Señor le dice, bueno, pues como no tienes con qué pagarme, voy y embargo todas tus pertenencias y te vendo a ti, a tu esposa y a tus hijos como esclavo. Es entonces cuando este siervo se pone de rodillas y ruega por misericordia. Ruega porque le dé más tiempo para poder pagar. Entonces el rey es movido a misericordia y le condona la deuda. Le dice, tú ya no me debes nada. Este siervo sale y se acuerda que un amigo, un consiervo, le debía y se le hizo fácil. Va con este consiervo y le dice, págame lo que me des. Y su consiervo le pide que le dé más tiempo, que se lo va a pagar, pero que ahorita no tiene el dinero. Es entonces cuando el primer siervo prácticamente trae a la policía y les dicen, llévenselo, arréstenlo, déjenlo ahí en la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Entonces los demás consiervos, porque no eran uno, eran varios consiervos, van y le dicen al rey, oye, fíjate que el que acabas de perdonar, ve lo que acaba de hacer. Lo manda a llamar. Y lo confronta
con el hecho de que Él lo perdonó. Yo te perdoné. Yo te condoné la deuda. ¿Y tú qué hiciste en cambio? Fuiste y la misericordia que me pediste no la aplicaste, Señor. Por lo tanto, prácticamente me vuelves a deber y ahora tú también eres el que va a estar en la cárcel. Y finaliza diciendo que necesitamos perdonar a nuestros hermanos como Él nos ha perdonado y que este perdón tiene que ser genuino y de todo corazón. Finaliza nuestro Señor Jesús. Recapitulando, hemos podido ver qué es el perdón, cómo afecta nuestra vida el no perdonar y todo lo que va recabando en nuestro corazón el seguir una vida sin perdón. Podemos entender que mientras sigamos en este mundo y hasta que el Señor nos llame a su presencia, hay la necesidad de perdonar. Nos van a ofender, nos van a seguir ofendiendo, no importa que sean hermanos, porque a final de cuentas somos humanos. Hemos podido ver cómo necesitamos perdonar, así como Cristo nos perdonó. Que necesitamos reflejar en el perdón a nuestro Señor y que como producto de este perdón van a venir muchas bendiciones. Vamos a poder ser libres. Vamos a poder hallar el perdón, porque nosotros también necesitamos perdón. Yo espero que lo expuesto en esta hora te pueda hacer reflexionar, que puedas hacer una introspección hacia tu persona y te puedas preguntar si no has perdonado algo, si hay algo que está ahí lastimándote, si hay alguien que te ha ofendido y no puedes ni verle la cara, que el domingo en el cual llegas te pasas de lado porque dices, no, este fulano yo no lo quiero ver. Porque si algo nos pide es que crezcamos juntos y en amor. Vamos a terminar haciendo una oración. Quiero que me acompañes. Señor, gracias por permitirnos en esta hora escuchar las maravillas de tu gracia. Gracias, Señor, porque el perdón no lo merecemos. Gracias porque tú nos has dado a tu Hijo, quien nos ha perdonado, Señor, con ese maravilloso amor que procede de ti. Señor, escudriña nuestros corazones. Revela lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor. Muéstranos, Padre, si necesitamos perdonar a alguien. Muéstranos la importancia del perdón. Señor,
te pedimos que tú nos perdones, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿No puedes pasar?